A continuación, corresponde presenciar el panel que hemos denominado Testigos del Plebiscito. Para ello contamos con grandes expositores, personas que han tenido una gran participación y que tuvieron una participación en este importante proceso que estamos llevando adelante en este debate. Quiero presentarles a nuestros siguientes invitados, a quienes quiero invitar a que suban a nuestro escenario. Voy a comenzar por la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, la señora Catalina Parot, quien ya se encuentra presente. Muchas gracias. Se integra a este panel de conversación el presidente de CIEPLAN y exministro de Estado, el señor Alejandro Foxley. Y también se integra el ex embajador de Chile en Brasil y ex senador del Partido Socialista, el señor Jaime Gasmuri. Comentarles que este panel titulado Testigos del Plebiscito va a ser moderado por el periodista José Manuel Álvarez, a quien invito a que suba al escenario. José Manuel, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Y comenzamos con nuestra exposición. José Manuel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, muy buenos días, muy bienvenidos. La verdad es que en esta mañana hemos escuchado un testimonio o dos testimonios en el primer panel muy impactantes del ministro Blum y la verdad es que yo creo que como testigos, porque ese va a ser nuestro rol ahora, conversar un poquito de lo que recordamos, conversar un poco acerca de cuáles fueron los sentimientos de ese día y ver un poco las proyecciones que tuvo esa decisión que se tomó en esa jornada ya hace 30 años, en lo que es la realidad actual. Tenemos, ya han sido presentados los panelistas que nos van a acompañar y deberíamos conversar, la idea es que ustedes hagan una exposición de unos 10 minutos sobre precisamente este tema. Jaime pone cara como que 10 minutos es poco. Sí. Quisiera partir por Catalina. Yo creo que Catalina podría dar el primer testimonio. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. Primero yo quisiera sinceramente... A ver, voy a llevar... Ahí está el... Ahí sí. Voy a tener acá un papel de apoyo. Quisiera partir agradeciendo muy sinceramente a la Fundación Elwin por haberme invitado a participar en este seminario en que estamos mostrando nuestros testimonios de quienes vivimos y participamos, fuimos parte de ese plebiscito del 88. Quiero también agradecer a la Universidad de Talca, a mi querido amigo Álvaro Rojas, a quien admiro tanto por lo que ha hecho por esta universidad y por Talca. Y también a la Fundación Adenauer, que sé que defiende, Konrad Adenauer, que defiende la democracia liberal a través del mundo, con mucha pasión, con mucho compromiso y con mucha honestidad, como lo hemos escuchado en las palabras que recién nos estuvo exponiendo con su testimonio casi dramático de lo que le tocó vivir. Bueno, dicho esto, yo quiero también manifestar que es para mí muy especial estar aquí en este día, primero porque soy talquina y porque muchos de los que integraron este proceso, los políticos que estuvieron liderando este proceso, también lo eran. Ya se recordaba que esta fue la tierra de don Patricio Elwin, la tierra del cardenal Silva Enrique, la tierra de Sergio Nofre Jarpa y muchos otros que estuvieron liderando este proceso. Pero además lo hago también muy orgullosa de llegar siendo la presidenta del Consejo Nacional de Televisión,
tomando en cuenta que el Consejo Nacional de Televisión tuvo un rol en esa época, y un rol muy importante, si ustedes se acuerdan, en lo que mostraron acá en el principio, la importancia que tuvo la franja electoral durante ese periodo, que está demostrada por muchas encuestas. Hubo una encuesta del CEP AIMARC antes de que se transmitiera la franja electoral, y antes de esa transmisión el apoyo al sí y el apoyo al no eran completamente distintos de la encuesta CEP AIMARC que se hizo a pocos días de que se celebrara el plebiscito. Ahí se pudo ver la inmensa influencia que tuvo el mensaje político que se expresó a través de la televisión abierta, no solamente en la franja electoral, sino en los múltiples debates que se hicieron en aquella época. Histórico resulta recordar, aquí lo tengo porque no quiero olvidarme de esto, el capítulo de la franja del no que no pudo emitirse, muchos de ustedes se acordarán, por disposición del Consejo Nacional de Televisión, y a lo que se respondió suspendiendo voluntariamente la emisión de su capítulo, la franja del sí. Bueno, respecto de la recuperación de la democracia, yo creo que aquí es necesario también, y a veces se olvida un poco, destacar lo que fue la participación de la gente. Primero, la respuesta a la inscripción en los registros electorales. Fue un proceso que se llevó adelante muy poco tiempo antes del plebiscito, y sin embargo se inscribieron más de 7 millones de chilenos. La participación ese día en el plebiscito fue más del 90%. Y yo quisiera también aquí adherirme a las palabras de mi amigo Álvaro Rojas, en el sentido de que el resultado del plebiscito no fue un resultado aplastante de una posición sobre otra. Yo voy a ser bien honesta y voy a decir que voté que sí. Voté que sí sin ser partidaria de las violaciones a los derechos humanos. Voté que sí siendo una demócrata. Voté que sí creyendo en la libertad. Voté que sí creyendo en la dignidad de las personas y en el ser humano. Pensé, al igual que muchos otros chilenos que votaron que sí, que este iba a ser un camino hacia la democracia. Yo nunca pensé en mi cabeza que al estar votando, votaba por continuar en la dictadura. Y creo que ese espíritu, esa mirada de unos a otros, Carlos Huneeus, es lo que tiene que ayudarnos a enfrentar el futuro. Yo hoy día, mirado desde la distancia, si hoy día las circunstancias fueran distintas, obviamente votaría por el no. Pero yo no voté en este momento, voté hace 30 años atrás. Y con convicción, cuando lo hice con convicción. Después, en los años posteriores, conocimos las brutales violaciones a los derechos humanos en que se había incurrido en el gobierno militar o dictadura. Y eso, para mí, esas crueles situaciones de violaciones a los derechos humanos ponen un manto fuerte de ilegitimidad sobre un proceso que pudo haber sido totalmente distinto. Yo, sinceramente, me duele hasta el corazón conocer la situación de muchas personas que hoy día son cercanas a mí y que sufrieron horribles torturas sin que nadie en ningún minuto tuviera la decisión y la valentía de parar estas situaciones. Pero dicho eso, yo creo que el espíritu del plebiscito y lo que surge después del plebiscito es un espíritu distinto, en que todos los sectores que estuvieron actuando antes del plebiscito hicieron sus propios procesos. Tanto la izquierda como la centro-derecha democrática hicieron procesos que fueron capaces de llevar al país hacia la situación del plebiscito. Recuerdo haber leído frases de don Patricio Aylwin que junto a Francisco Bulnes llamaban a reconocer la institucionalidad establecida en la Constitución del 80 para hacer posible y real la salida democrática a través del plebiscito. Se dejaron atrás esas historias refundacionales que pedían procesos o asambleas constituyentes. Se partió reconociendo una institucionalidad y a partir de esa institucionalidad se pudo empezar a transitar hacia una democracia. Y justamente porque este resultado no fue pasar la aplanadora de un sector sobre otro, es que también se pudieron
concretar los consensos de las más de 57 reformas que se aprobaron en el plebiscito de 1989 y que hicieron posible que el gobierno de Patricio Aylwin fuera un gobierno democrático, con todas las letras de la palabra democracia. No perfecta, con muchas imperfecciones todavía pendientes, con mucho que modificar y que se fue modificando en el transcurso del periodo de la concertación. Pero fue una democracia y el presidente Aylwin fue un presidente que ejerció el poder con fuerza, con liderazgo y con ética y valores. Yo creo que ese espíritu, el espíritu del plebiscito del 88, es el que tiene que inspirarnos para mirar el futuro. Si nosotros volvemos a, como se ha dicho muchas veces, que esta no fue una transición democrática, que esta fue una transición forzada, que esta es una democracia pactada y que por lo tanto todo lo que hizo la concertación fue el entregarse a lo que había sido la política de Pinochet, que no hicieron ningún cambio, eso no es cierto. Alejandro Foxley fue ministro, contó con el apoyo de grandes sectores de derecha para hacer una reforma tributaria que permitió enfrentar lo que en ese momento él muy bien dijo, que había un 40% de pobreza todavía en Chile. Y gracias a esas modificaciones que se hicieron en el marco de la política de los consensos, es que se pudo llevar al país a un gran desarrollo, el que tuvo durante el periodo de los gobiernos de la concertación. Yo creo que aquí tenemos uno de los ejemplos del Ministerio de Hacienda en una época en que Chile creció, creo que al 9%, o en torno al 9%. Una cosa extraordinaria, y a la vez superando, creo que del 40 al 14, si no me equivoco, las cifras de la pobreza. Eso nos habla de que cuando el país se pone de acuerdo en las cuestiones básicas, en los principios básicos, y somos pragmáticos en cierta medida para dirigir la política, entonces podemos avanzar hacia el desarrollo. Lo decía también Patricio Aylwin, porque estamos aquí en el marco de la Fundación Aylwin. Él decía, este es un país para todos. Incluso él dijo una vez que las cosas había que hacerlas en la medida de lo posible. Yo quiero terminar mi intervención de testimonio con las palabras de Patricio Aylwin, que a mí me parece que son importantes, porque creo que este proceso nos ha llevado a establecer un conjunto de principios que son hoy día un patrimonio común de todos los chilenos. A partir de esa base es que tenemos que promover avanzar hacia adelante. Él lo dijo muy bien cuando fue a la celebración del partido, de la conmemoración, no me acuerdo cuántos años del Partido Socialista, pero él le habló a la concertación. Sin embargo, yo me siento plenamente interpretada por estas palabras. Y dice lo siguiente. Dirigió él en 1992 estas palabras a los partidos de su coalición política en el marco de la celebración del aniversario del Partido Socialista y que a mi juicio hacen sentido para cualquier demócrata. Creemos en la democracia y creemos que la democracia se funda en el respeto a los derechos sagrados de la persona humana, en la afirmación de la libertad de todas las personas, en el pluralismo, en la convivencia, más allá de las divergencias y distintas opiniones. Rechazamos las tentaciones populistas o autoritarias que creen que para lograr cualquier fin de bien común es posible sacrificar la libertad y destruir los derechos humanos. Nosotros, dice, proclamamos como primer valor los derechos humanos. Pero nos une un segundo factor. Creemos que no basta con que las sociedades crezcan y se modernicen, que es necesario superar el problema de la extrema pobreza que aflige a vastos sectores de la humanidad y de nuestro propio país. Y afirmamos, junto con el valor de la libertad y de los derechos humanos, y en cierto modo con complemento de estos mismos valores, el valor de la justicia social. Muchas gracias. Muy bien, esa ha sido la intervención entonces de Catalina Parot. A continuación va a hacer uso de la palabra en el podio ex senador y ex embajador Jaime Gazmure.
Muy buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer esta honrosa invitación de participar en esta ciudad que nos ha sido tan entrañable durante tantos años. Agradecer al rector de la Universidad de Talca, que es una de las mejores universidades públicas que existen en este país. A Miguel y Isabel de la Fundación Elwin. Saludar al ministro Blum y agradecerle por este notable testimonio que nos ha dado de su entrevista con el señor general Pinochet. Realmente habla de un hombre con coraje y con principios. Muchas gracias, ministro. Y bueno, estar el honor de compartir con la presidenta del Consejo de Televisión Nacional, es ministra, una política de la derecha democrática. Mucho gusto. Y con Alejandro, que sin duda fue uno de los grandes artífices políticos y conceptuales de lo que fue el triunfo del no y de lo que fue el primer gobierno de la concertación, el gobierno del presidente Elwin, y que ha servido al país desde distintas posiciones. Lo ha hecho de todo Alejandro. Dice que viene de la academia, que no es político, pero ha sido senador, senador, presidente de partido, 2 veces ministro. Y hoy día sigue pensando en Chile desde ese plan, y me alegra mucho ver también aquí a Manuel Marfán, que está asociado, CIEPLAN, a la Universidad de Talca, así que otro buen logro de la universidad. Trataré de sintetizar, porque el tema es vastísimo y las emociones también son muy grandes. Lo primero que yo diría es que sin duda el plebiscito del 88 es uno de los momentos, yo creo, más importantes de las encrucijadas que ha tenido el país. No creo exagerar. Siempre se habla de momentos históricos, momentos que a veces no son nada históricos. Yo trataba preparando estas reflexiones, de tratar de imaginar qué otro momento histórico de Chile pudo tener la significación del plebiscito. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la Revolución del 91, que fue una revolución brutal. Murieron más de 10.000 chilenos en los campos de batalla. Pero el país, después de 6 años, era bien parecido al de antes de la revolución. Había habido una amnistía total, el partido de Balmaceda se estaba convirtiendo en el partido mayoritario, después llegó al poder. El ejército vencedor de la guerra civil había reincorporado la mayoría de los oficiales del ejército vencido. Y si hubiera ganado el sí, Chile no sería el que... Si hubiera ganado el sí, Chile sería completamente distinto. Habríamos tenido un gobierno de una semidictadura durante 8 años. El general le gustaba el poder, podría haber reformado la Constitución y haberse reelegido por un 3er periodo. Está bastante de moda, digamos, en América Latina. Habría tenido las mayorías para hacerlo. Habríamos tenido un gobierno profundamente ilegítimo, aislado de la comunidad internacional. Habríamos tenido años donde la rebelión popular y formas armadas de lucha se habrían hecho muy, muy comunes, y no habríamos tenido ni la paz, ni el progreso, ni las libertades que hemos tenido estos 30 años. Bueno, me invitan como testigo. Yo solamente quisiera decir que una reflexión, que aquí hay 3 plebiscitos, de los cuales soy testigo, que están íntimamente vinculados. El primero es el del 80. Yo allí no pude votar, estaba en Santiago, pero estaba en una situación compleja porque yo era un dirigente clandestino de uno de los partidos de la Unidad Popular. Así que me tuve que ahorrar ir a votar. Pero igual, como tenía un carnet completamente falso, tuve que, para seguir circulando por Santiago, cortar aquí la esquina del carnet y conseguimos una estampilla que dice Plebiscito Nacional 1980.
que era la forma de control electoral que tuvo ese plebiscito. ¿Por qué es importante el plebiscito del 80? Y tiene que ver del 88, primero porque el 88 estaba en la Constitución del 80. O sea, sin Constitución del 80 no hay plebiscito del 88. Y el plebiscito del 88 dirimió un conflicto al interior de las fuerzas del régimen. Perdón, del 80. Gracias, Paulina. Siempre me corrige los números. Que a veces, bueno. Resolvió dos temas. Uno, ¿cuánto iba a durar el régimen militar? Que esta era una discusión profunda al interior del régimen. Y segundo, ¿cuál iba a ser el régimen político de reemplazo? En una dictadura que era refundacional. En lo económico, un nuevo tipo de capitalismo, que echaba por debajo no solo las reformas de Allende, sino que todo el desarrollo capitalista de Chile desde la Corfo del 40 de Pedro Aguirre Cerda, y un nuevo régimen refundacional, de neoliberalismo extremo, cuando no estaba tan de moda en el mundo, y un nuevo régimen político. Pinochet dijo el 75, yo me voy a morir. El que me suceda en la presidencia también habrá de morir. Pero elecciones durante ese periodo no habrá. Esa es una tesis clara, dictadura permanente. Otros decían, no, la dictadura tiene que tener un término. El primero que lo dijo fue el señor Lee, y le fue mal. Le dijo 5 años, lo echaron. Con todo el alto mando del ejército, de la Fuerza Aérea. Eso no existió nunca en la historia del país. Yo creo que el único descabezamiento tan grande de una Fuerza Armada ha sido lo que hizo Stalin con el Ejército Rojo el año 36. El mensaje era claro, aquí ningún militar desafía al dictador. Y la fórmula fue una fórmula de transacción. Un régimen dictatorial completo, 8 años, y después un régimen constitucional de democracia, como dijeron, protegida de las mayorías y tutelada por los militares, de otros 8 años. Protegida de las mayorías con la exclusión de la izquierda del sistema político y con toda una arquitectura de medidas que estaban, cuya finalidad fundamental era impedir el ejercicio de la soberanía popular. O sea, una democracia defendida de la soberanía popular y de las mayorías, y protegida por las Fuerzas Armadas. Y eso fue lo que se impuso. Pero hay en el 80 otro hecho que yo creo que es central, y es que por primera vez se produce en torno al tema del plebiscito el acto de convergencia de las fuerzas democráticas del país. Y el escenario es emocionante. Es el primer acto público después de 7 años de dictadura en el Teatro Caupolicán, donde concurrimos. Yo no concurrí, estaba en mi casa, como digo. El testimonio me viene de Paulina, que concurrimos los que habíamos estado confrontados 7 años antes. Y se acordó que el orador único fuera el presidente Eduardo Frei Montalva. Ustedes pueden imaginar el clima de tensión, el Caupolicán lleno, con lo que costaba juntarse en ese tiempo, rodeado de fuerza policial. Presentaba a Ormazábal, en ese momento dirigente bancario, figura destacadísima de la democracia cristiana. Y cuando presenta a Frei y Ricardo, Ormazábal presenta a Frei, que es el orador, la inmensa mayoría del público comienza a gritar Allende, Allende, Allende. Ormazábal dice: el salvador de Chile es Eduardo Frei Montalva. Y el presidente Frei, con esa prestancia que tenía,
dice: el Salvador de Chile es el pueblo de Chile. Y se produce el encuentro de la multitud que ahí estaba. ¿Tú estabas, Alejandro? Bueno, como voy casi en los 10 minutos, no voy a llegar, no llego al 88 de repente, pero es que esto me parece muy central. Entonces, yo solamente quiero leer lo que a mí me parece fundamental del discurso de Eduardo Frei de esa tarde. Después de tantos años nos encontramos aquí reunidos. Es esta una ocasión solemne. Representamos hoy la continuidad histórica de Chile y la voluntad de la inmensa mayoría de chilenas y chilenos. Votar este proyecto de constitución es ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar en rigor dentro de 10 años, que seguramente será modificado en el curso de la década y cuyo significado se conocerá solo cuando se dicten las leyes orgánicas. Es un caso de ciencia ficción o una burla. Carece de validez y lo rechazamos. Aprobar esta Constitución y sus artículos transitorios es una opción que contradice la historia de Chile. Pero no solo critica el plebiscito, sino que señala una estrategia. Y fundados en estas razones, porque el argumento de Pinochet, el 80, fue el mismo argumento del sí, el 88. Volver al caos. Y a eso responde Frei. ¿Y con qué responde Frei? Venimos a plantear una alternativa para Chile. Primero, que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico-militar, cuyos objetivos básicos serán restablecer durante un plazo de 2 o 3 años como máximo las condiciones para restañar las heridas del pasado. Gobierno de transición cívico-militar para restablecer la democracia. Y segundo, que constituido este gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. Querida Camila. No está hablando Chávez, está hablando Frei en el Capulicano. Una asamblea constituyente u otro organismo auténticamente representativo, como fue de todas las corrientes de opinión, que se someterá a un plebiscito debido. Y esta fue la estrategia de la oposición a Pinochet durante unos 86 años, aproximadamente. Lo llamamos de ruptura democrática. Generar una movilización social y política de una magnitud que provocara una crisis de régimen, un gobierno provisional y una asamblea constituyente. Por distintas razones esa estrategia no fue victoriosa. Por la fuerza del régimen, porque hubo diferencias en la oposición cuando, sobre todo el Partido Comunista, introduce esta idea de todas las formas de lucha y por tanto un componente armado que resta fuerza a la movilización social y civil. El punto más alto de esta estrategia son las protestas del 83, que son amplísimas. Se reproducen las protestas, pero desgraciadamente cada vez las protestas son más radicales y más restringidas. Entonces la ciudad de Santiago, por ejemplo, que se había levantado entera en la primera protesta, si uno hace el mapa de las protestas, cada vez son sectores más reducidos. Y llegamos al 86, 87, con una estrategia que ha sido derrotada. Y con alternativas dificilísimas de tomar en esos momentos. Hay un primer intento, lo hace también el cardenal Fresno, se empieza a generar diálogos con sectores que dentro del régimen están por abrir, por intentar modificar el itinerario de Pinochet, o sea, de la Constitución. Se habla de elecciones libres. Dentro del marco constitucional, finalmente Pinochet impone su itinerario y además su candidatura. De ahí la dirección de las fuerzas democráticas tienen que resolver si vamos o no vamos a jugar en la cancha que siempre habíamos rechazado por ilegítima. Esa es la decisión.
y se resuelve ir. Yo creo que fue un acto de gran clarividencia política, porque no había para el país otra opción. Obviamente preferíamos la ruptura democrática, pero esa ruptura democrática ya no era posible. Y bueno, ya conocemos la historia. Solamente quisiera decir que lo fundamental fue romper el miedo para que la gente se inscribiera. Y ese fue un trabajo que recogió además 15 años de resistencia a la dictadura. Sin los 15 años anteriores no habría sido posible que él sí ganara, que él no ganara. Se le atribuye una importancia que la tuvo y decisiva a la franja del no. Pero sin el trabajo de las organizaciones sociales, de los derechos humanos, de los partidos políticos perseguidos y fragmentados, porque había que ir a convencer, bueno, aquí a Pelarco, a que la gente se inscribiera. Y aquí en Pelarco, incluso en democracia, habían campesinos que no se atrevían a ir a la Cora a ver su situación de parcelero porque no querían llegar a las oficinas a dar su nombre y su dirección. Entonces, los 7 millones y el triunfo cívico significó el resumen de todo lo que fue una larga lucha de recuperación democrática. Y termino porque ya aquí se me termina el tiempo, solamente decir 2 cosas. Creo que la opción fue la correcta. Tuvimos una democracia muy imperfecta en la transición. Hicimos reformas parciales, unas más profundas, otras no. Tutela militar, constitucional, hubo en Chile hasta el 2005, con las reformas del Lago. O sea, no es una democracia ejemplar, es una democracia, hay libertades, pero es una democracia que tiene todavía y que tuvo muchas limitaciones desde el punto de vista de lo que es la democracia liberal. Recién este Congreso, regido el año pasado, es la primera Cámara de Diputados que expresa la multiplicidad política del país. Lo que crea un problema, porque nuevas fuerzas que nunca habían estado, señores que llegan vestidos de manera que a los que somos más tradicionales nos parecen por lo menos originales. Se expresa la diversidad del país de otra manera y eso crea problemas. Y a los partidarios del orden no les gusta mucho la democracia. Y con esto termino. Porque la democracia es diversidad, es debate, es discusión, es no tener miedo a las mayorías, es no tener miedo al cambio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que profundizar y alentar, porque Chile efectivamente inició un camino de democratización. Tenemos muchos desafíos y esos desafíos solo se resuelven, a mi juicio, en el mundo de hoy día con más democracia. Y por eso yo soy de los que sostiene que necesitamos efectivamente una nueva constitución, un nuevo acuerdo constitucional. No es que esta no sea democrática, esta es mucho mejor que la de Pinochet, tampoco digo esta es la misma de Pinochet, no, por favor, señores, no es la misma de Pinochet. Tiene reformas que han sido significativas, pero es media parchada. Y quedan temas pendientes muy... Lo que ha sido más duro de mover son las restricciones al rol del Estado en la conducción económica. Las restricciones constitucionales. Eso tiene que ver con los recursos naturales, con el agua, con los recursos minerales, tiene que ver con muchas cosas. En este país un municipio no puede tener, está la alcaldesa acá, una empresa de servicios, salvo que sea por ley. ¿Dónde? En el mundo, el metro de Nueva York es público. Entonces, yo creo que el tema de los pueblos originarios se está discutiendo hoy día. Y vamos a discutir incorporación de los pueblos originarios sin revisar el sistema político. Entonces, creo yo que ya cumplió su rol esa reforma, pero creo que para un país más igualitario y más libre como queremos, creo yo que sería bueno trabajar perseverantemente por el acuerdo para una nueva constitución. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos a Jaime Gasmuri y le damos la palabra a don Alejandro Foxley, exministro y además presidente de CIEPLAN. Muchas gracias a la Universidad de Talca por haber tenido esta magnífica idea junto con la Fundación Patricio Aylwin y también la Fundación Adenauer. Yo quisiera partir diciendo qué va a ser el mensaje principal que voy a tratar de transmitir exitosamente o erróneamente. Yo tengo una visión optimista de este país y de su futuro, francamente optimista. Y voy a explicar un poquito por qué, con dos argumentos. Primero, yo recuerdo que en los muy difíciles años de la dictadura, yo estaba en un centro de estudio independiente, CIEPLAN, ahí seguimos, y habíamos creado redes internacionales para seguir los procesos en que distintos regímenes políticos que no eran democracias, los procesos de transición o no hacia regímenes democráticos. Y en ese grupo de académicos había grandes cientistas políticos como Guillermo O'Donnell de Argentina, Fernando Enrique Cardoso, etcétera, algunos europeos, ingleses. Y recuerdo que en esas reuniones se hacía un análisis comparativo de los países que Guillermo O'Donnell llamaba burocráticos autoritarios, y hacían una lista de los países, veían las condiciones en que estaban unos y otros, y la conclusión siempre era que el que tenía menos probabilidades, la dictadura donde había menos probabilidades de transitar a la democracia, era el caso de Chile. Estos eran los seminarios académicos internacionales muy reputados y la evidencia era sumamente fuerte. Y las razones, en fin, hay muchas, pero de las principales era obviamente el control férreo que Pinochet tenía de ese régimen, absolutamente férreo, la oposición que estaba débil, fracturada, y la dura represión que ejercían los militares durante año tras año tras año, que instalaron lo que ellos querían en la sociedad, que era el miedo, que era la inseguridad permanente. Y cuando se habla del 40% de la gente que votó por el sí, yo preguntaría cuántas de esa gente lo hizo simplemente por el temor a lo que venía si había democracia, la incertidumbre, la inseguridad en la vida que podía traer este cambio tan fuerte en un país que desgraciadamente parecía que se estaba habituando a vivir bajo dictadura. Ese pronóstico fuimos capaces, el día del no, de borrarlo del mapa. Y el país con menos probabilidades demostró. ¿Por qué? Por el poder de la gente, como se ha dicho aquí. Porque toda esa gente que recorrimos durante años en el país para ir a conversar, para escucharlos, cuando ningún político podía actuar, nosotros éramos unos, comillas, tecnócratas, metidos en un centro de estudio independiente, con muy pocos recursos. Y al comienzo, bueno, escribíamos papers que nadie leía, publicábamos libros, los dos primeros libros, el primero lo mandamos a la censura, al Diego Portales, nunca nos contestaron, ahí quedó. El segundo lo logramos meter en una librería, duró 24 horas y fue requisado. Entonces, nosotros lo sentíamos como los años inútiles. Los años inútiles. Y miren dónde estamos hoy día como país. ¿Cómo fue que Chile pudo ir cambiando? Nosotros lo descubrimos cuando dijimos, la verdad no está en los papers. La verdad tiene que estar en la gente. Inventamos un programa que se llamaba Diálogo con la Comunidad. Los políticos no podían actuar. Nos íbamos pueblo por pueblo, todo Chile, durante 3 años, a sentarnos a conversar con la gente, a escuchar. Recuerdo una vez en el medio de un potrero, un mesón, unos campesinos. Cuéntenos, ¿qué les pasa a ustedes?
los pequeños empresarios. Tratábamos de ir a las universidades regionales, locales. Una vez, me recuerdo, en Valdivia, yo tenía que dar una charla invitado por la Federación de Estudiantes. Llegaron los carabineros afuera, estaba lloviendo a chuzos. Para afuera, señor, usted no da una charla aquí. Y terminamos en una iglesia donde todos los estudiantes nos siguieron en el camino y ahí pudimos dialogar, conversar, escuchar, entender. Un tema bien simple en una democracia, pero que toma tiempo, toma persistencia y toma humildad para aprender. Y entonces nosotros, los tecnócratas, empezamos a entender que había que buscar un lenguaje cercano a la gente y que fuera un lenguaje que demostrara que el posibilismo era algo que podía ocurrir en Chile, que descansando en esa reserva, en ese talento sumergido que había en todo el país, atemorizado, pero con ganas de que las cosas cambiaran, si alguien lograba llegar con un lenguaje a ellos, invitarlos a conversar y a trabajar juntos, este iba a ser un país posible. Una vez publicamos en esos años un libro que se llamaba Chile, un país posible. Y ese periodo también entendimos que, como los políticos no podían actuar, teníamos que buscar, apoyar y ayudar a los que todavía tenían espacios para actuar. Y en este caso eran las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajadores y particularmente la CUT. Y fue bien impresionante, porque esa gente cada 6 meses caía presa, por decirlo de una manera. Y sin embargo, daban una lucha cotidiana en cada espacio donde estaban. Y ahí había una persona memorable, con la cual desarrollamos una amistad y cercanía imborrable, que fue justamente Manuel Bustos. Y recuerdo, para dar un ejemplo, cuando estaba Manuel, estaban todos los dirigentes de la CUT relegados en alguna parte en el país. Manuel estaba relegado en Parral. Y nosotros, los tecnócratas, arrendamos una micro, teníamos re poca plata, una micro vieja, y nos fuimos, convidamos a todos los dirigentes de la CUT. Le dijimos, nos vamos a Parral. La excusa nuestra es, vamos a hacer clases de economía al presidente de la CUT. Y nos fuimos varios, aquí Manuel Marfán está, nos fuimos varios de los investigadores de ese plan, convidamos a todos los dirigentes de la CUT, los subimos arriba de la micro se fue toda la noche, hasta que llegamos a Parral temprano al día siguiente. Yo hice una clasecita y después le dijimos a los dirigentes, ahora este es el tiempo de ustedes. Y así fuimos desarrollando una capacidad de forjar un tejido de gente que, por no estar en la política, con una cierta inteligencia y astucia, empezaron a ocupar los espacios de libertad que se iban abriendo gradualmente en el país. Por eso que cuando uno escucha visiones más bien pesimistas de lo que este país podría ser en el futuro, yo digo, miremos lo que pudimos hacer en el pasado, en las peores condiciones posibles en que puede estar un pueblo y su clase dirigente. Jaime Gazmuri lo sabe muy bien, tuvo que estar en la clandestinidad por años con un enorme coraje, y como él, mucha otra gente. Y nosotros cumplíamos un rol supletorio hasta que llegó esa noche maravillosa, que fue la noche del no. Nos pidieron a un grupo pequeño, y perdonen las historias personales, pero creo que es bueno sentir las cosas, no solo explicarlas. Un grupo pequeño que nos instaláramos ahí en un lugar en el centro de Santiago, cerca del Comando del No, para hacer un seguimiento de lo que las mesas nuestras decían de cómo andaba la votación y si calzaban o no con las cifras oficiales. A las 10 de la noche, primer recuento, 644 mesas,
subsecretario de gobierno, ganó el sí por un porcentaje amplio. Segunda registro de votación, el sí ganaba y seguía ganando con un porcentaje un poco menor. Y empezó el rumor de que Pinochet iba a dar un golpe, que iba a decretar un estado de sitio. Lo hemos sabido después, que se lo pidió a la Junta y fue el general Matei, que se negó a firmar. Pero en ese momento la ciudad de Santiago estaba absolutamente vacía. Y nosotros estábamos solamente esperando cuando llegaran las fuerzas del ejército o policiales para tomar control de nuevo de toda la ciudad y de los que estábamos de alguna manera defendiendo la postura del no. A la 1 de la mañana, el general Matei tuvo el coraje de decir que ellos habían perdido. Y yo recuerdo lo que sentimos. Perdonen la anécdota, pero me tuve que ir caminando por el centro de Santiago, una ciudad vacía, a la radio chilena, donde estábamos en un programa de radio que se llamaba Improvisando, dirigido por Jaime Celedón, y en el cual estuvimos 2 o 3 años. Uno de ellos era Ricardo Lagos, que estaba en ese programa. Y recuerdo que cuando llegué, porque era la última transmisión, y una transmisión muy especial, nos dimos un abrazo con Ricardo Lagos y les confieso, yo me caía en las lágrimas, sin parar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la etapa siguiente, que tiene todas las imperfecciones que tiene y que acá se han expresado anteriormente, si miramos el lado lleno del vaso y no el lado vacío, en democracia, partiendo por el gobierno del presidente Elwin, este país ha tenido, desde el punto de vista económico y social, el mejor desempeño de su historia. Presidente Elwin, es verdad, tenía a Pinochet al lado. Vean los resultados del gobierno del presidente Elwin. La economía creció en promedio cada año más de 7%. La pobreza, que el año 87 era 45%, o sea, prácticamente 1 de cada 2 chilenos estaba bajo la línea de pobreza, bajó dramáticamente y hoy día es 9%. Es verdad que hay otra medición de pobreza más completa que es más alta. Pero ¿qué otro país en desarrollo que viene de una transición tan compleja, justamente con fuerzas que intentaban frenar lo que estábamos haciendo, logra esos resultados? ¿Qué país logra? ¿Qué gobierno logra? ¿Qué alianza política logra? Que el sector privado, los empresarios, que durante todo el gobierno de Pinochet estaban no solo cercanos a ese gobierno. Yo les puedo decir, nosotros durante 15 años, los seminarios que hacíamos, invitábamos gente de todos los sectores. Nunca llegó nadie del sector privado, nunca. Y cuando yo llegué al gobierno pensaban, estos tipos son unos salvajes que se van a bajar de los árboles. ¿Qué es lo que van a hacer? Y subimos el crecimiento. La tasa de crecimiento de los 17 años de dictadura, en promedio, ¿cuánto fue? El milagro económico de los Chicagos, ¿cuánto fue el crecimiento? 2,9% al año en promedio. Ese es el milagro económico de Pinochet. Y en democracia, en 30 años, Chile ha crecido en promedio más de 5% al año. Doy solamente ese indicador. Digo esto se puede, no quiero alargarme, se puede alargar mucho, pero quiero terminar simplemente con una afirmación. En algún libro reciente por ahí, hablábamos de la segunda transición. Y lo que teníamos en mente era que una primera afirmación, que esa transición, la primera transición, con todos sus defectos e imperfecciones que aquí se han señalado, con las cosas que no se hicieron, que se debieron hacer mejor, como por ejemplo regular los sectores concentrados, que abusan y han abusado y algunos siguen abusando
de los consumidores, etc. Hay tareas que están pendientes, pero lo que nosotros decimos, si pudimos hacer en condiciones tan adversas esa primera transición, ahora deberíamos poder enfrentar lo que llamamos la segunda transición, que es cómo llegar a este país en que tenemos una enorme clase media que no existía entonces, pero una clase media insegura, que vive cada día, que se endeuda, que tira tarjeta de crédito aquí y allá y más allá, que tiene que pagar una educación de los hijos muy cara. Esa gente no quiere gobiernos autoritarios, esa gente quiere seguridad en su vida, esa gente no quiere que el Estado le esté haciendo las cosas que él quiere o ella quiere hacer. Lo que se quiere es asegurar que las oportunidades para los que vienen después, los hijos, los nietos, van a ser garantizadas, que van a ser mejores que las que tuvieron ellos o ellas en una vida que ha sido muy ajustada, porque no somos un país desarrollado. Y lo que queremos ahora es ser un país que sea capaz de llevar adelante lo que debiéramos llamar un desarrollo inclusivo. Pero un desarrollo, eso quiere decir una economía avanzada. Inclusivo quiere decir un país que acoge a todos, un país que le da una señal cada día al que se va quedando atrás de que hay un piso de seguridad y hay una manera de recibir el apoyo a tiempo para no caer en una trampa que condena a la gente a la desesperanza, a desconfiar de los demás y a desconfiar sobre todo de la política. Estamos en un momento difícil, no cabe duda. La política desprestigiada, fragmentada, un cuestionamiento de la clase dirigente. Y yo creo que, así como enfrentamos sin espacio, sin voz, las circunstancias más difíciles, hoy día aquí hay un capital invertido, un capital humano invertido, un deseo de hacer las cosas bien enorme, un movimiento hacia la igualdad, cuya expresión más reciente es el tema de la igualdad de género. No debemos tenerle miedo a que salgan estos temas nuevos que no hemos resuelto antes, porque el desarrollo no es un milagro de un día para otro, es un proceso continuo, imperfecto, pero donde los que quieren dirigir el país tienen que saber descubrir a tiempo qué es lo que la gente necesita, aspira y desea para sentirse, ¿sabe qué más? Estamos viviendo no en un país perfecto, pero sí en un país mejor que todos los que estuvieron antes que nosotros. Gracias. Muy bien, ponemos fin a esta primera parte de este panel, donde yo diría que las tres exposiciones han sido muy emotivas. ¿Ah? Y Catalina, quería preguntarte, se habla de democracia debilitada, se habla de baja participación. ¿Cuál es la diferencia entre la votación del casi el 90% aquel 5 de octubre y la votación que vemos hoy día en la política? ¿Cómo remediar esto y cómo rescatar la épica? Bueno, yo creo que el plebiscito del 88 se dio, como lo han recordado acá, en un momento donde las opciones eran muy radicales y donde los países posibles desde cada lado eran países verdaderamente distintos. Hay algunos que por temores, tal como recordaba Alexander Foxley, por temores, por desconocimiento, por miedo al futuro, por lo que se había vivido, por los traumas de lo sucedido en los años anteriores, creían que lo que podía venir podía ser el caos. Y por otro lado,
había una épica, que es la que se ha visto reflejada muy bien en los dos testimonios que hemos escuchado acá. Una épica de un proyecto democrático, de una lucha en contra de un gobierno que se veía como que era una dictadura, de poder construir un país distinto en base a una lucha cotidiana, etc. Entonces, estos dos proyectos binarios fueron los que convocaron a mucha gente a inscribirse en los registros electorales y a participar. Yo creo que hay distintos diagnósticos de por qué la gente participa menos. Algunos dicen que porque cuando los sistemas son estables y las decisiones entre una y otra posición no son tan radicales, entonces la gente tiende a participar menos. Y eso pasa en muchas de las democracias desarrolladas hoy día. También tenemos que pensar que hacia adelante se nos vienen problemas difíciles. Yo estaba escuchando a Alejandro Foxley decir que había que pensar como país en una agenda de futuro, que era un país que él lo veía con mucho optimismo. Yo también tiendo a ser optimista, pero veo que hay problemas que van a venir y que son delicados, que están, por ejemplo, todo el tema del desarrollo de las tecnologías que ha significado en nuestra región, en la región del Maule, por ejemplo, la destrucción de empresas que tenían larga trayectoria y en pocos meses esas empresas desaparecen, la desaparición de empleos que antes eran empleos seguros para la gente, que se proyectaban en el tiempo, y no estamos haciendo el ejercicio de saber cómo modificamos los sistemas educativos, cómo modificamos la capacitación, cuáles son las nuevas habilidades, cómo debemos a lo mejor modificar hacia unas nuevas instituciones que nos permitan enfrentar un mundo que no conocemos y que no sabemos hacia dónde podemos entre todos ayudar a colaborar a que sea un mundo mejor. Yo creo que en la política, si volvemos a estas grandes visiones en que vamos a pretender que todos estos nuevos problemas tengan viejas respuestas, va a ser un camino de retroceso. A lo mejor va a llevar más gente a las urnas, pero eso no necesariamente va a llevar a Chile al desarrollo. Muchas gracias. Jaime, dentro de esta misma línea, Alejandro Foxley hablaba recién de una segunda transición. ¿Es necesaria? Lo que yo entiendo que plantea Alejandro es que, lo he dicho acá, digamos, leí el libro, lo recomiendo, la segunda tenemos una entrevista muy buena. O sea, de acuerdo en el sentido de que efectivamente creo que si uno analiza, hace un balance general de lo que han sido, digamos, el largo periodo de transición, yo por lo menos soy de los que tengo una visión globalmente positiva. Sé que esto hoy día es muy discutido, sobre todo entre partidos, en las nuevas generaciones, etc. Lo que no significa que hubo varios problemas centrales que no resolvimos, o porque no pudimos, o no tuvimos, en fin, por distintísimas razones. Yo tengo la impresión de que el tema más hiriente en esta sociedad, lo decía Carlos, es la desigualdad. Yo pensaba hace 30 años que combatiendo la pobreza, que era nuestra gran primera tarea, si en Chile era 47, 45, en esta región debe haber sido 55. O sea, cuando yo llegué como senador en la transición, en esta región, más de la mitad de la gente estaba bajo la línea de pobreza. ¿Y para qué decir de los servicios básicos elementales? Hacían fiesta cuando llegaba el agua, siglo XX, la luz en las zonas rurales. Bueno, aquí está Isabel, que recorría con su marido, como todos recorríamos toda esta región que es la más rural de Chile. En fin, las escuelas estaban en el suelo. Aquí hay muchos profesores. Entonces, cuando se dice, yo creo que hay que valorar ese tremendo esfuerzo que significó para el país disminuir niveles de pobreza que eran terribles. Lo que yo no sabía es que se podía eliminar la pobreza y mantener las desigualdades. Y ese es un problema del capitalismo global. Y la desigualdad genera mucha irritación. Y la desigualdad se expresa de las maneras más sutiles. Yo leí el otro día la entrevista de un
chilenos, doctorados de las mejores universidades del mundo, que llegando a pedir trabajo, le preguntaban en qué colegio había estudiado. Eso ayer. Y eso en una empresa moderna, de este empresariado moderno que Alejandro, con razón, en un aspecto en su libro destaca. Pues son muy modernos. Pero todavía hay gerentes de personal que le preguntan a los ingenieros en qué colegio estudió. Cuando estoy preguntando en qué colegio estudió, estoy preguntando qué red social usted tiene. ¿Con quién, dónde pasa las vacaciones? ¿En el lago Ranco o en el Quisco? Y según eso lo contrata. Y eso provoca mucha irritación. Porque todavía no tenemos una sociedad meritocrática en determinados aspectos y niveles. Entonces, el tema de la desigualdad es un tema central. Y obviamente no está resuelto, tampoco lo vamos a resolver de un día a otro, pero tenemos que ponerlo como el gran desafío nacional. El tema de la concentración extrema de la riqueza también es un problema, también en todo el mundo. No es fácil. Porque si uno pone impuestos, yo estoy por subir los impuestos a las herencias, a las más ricas, ¿no? Al 0,1. Ese 0,1 puede, o el 1. Bueno, pero alguien plantea eso y se convierte en un extremista. Un señor que está atentando contra el desarrollo, el crecimiento. Digo, este es un tema. Y yo creo que el otro gran problema que tenemos es cómo tenemos que hacer una transformación productiva. Esa es una transición, no podemos seguir con una economía tan dependiente de recursos naturales. Eso lo decimos, pero hacemos muy poco. Yo digo, en los últimos 10 años, en investigación y desarrollo, este país gasta el 0,38% del PIB. Y toda la élite de todos tipos dicen que conocimiento, innovación y tecnología, etc. Brasil, con los problemas que tiene 1,2%. Argentina tiene, no voy a hablar yo de los países que tienen 2,5%. Y esos temas son responsabilidades también nuestras. Si hemos gobernado de los últimos 30 años, 24, ¿no? Eso no desmerece la obra, pero sí nos señala los pendientes y los temas que tenemos que hacer. Yo soy optimista, hago un esfuerzo todas las mañanas por hacerlo. Cuando veo a Trump, por ejemplo, cuando veo que el señor Bolsonaro, que es un neofascista, lo digo así, no es un hombre de derecha, es un neofascista, tiene el 40% posible del apoyo en Brasil. Cuando veo a los italianos, país que yo viví un periodo de exilio, que era un ejemplo de democracia en el mundo, como líderes como Andreotti, como Berlinguer, veo que hoy día los que están gobernando Italia son unos señores racistas, xenófobos. Cuando veo el presidente de Hungría, cuando veo los polacos que están cambiando, en fin, estamos en un mundo complicado. Hay que mantener, más que el optimismo, hay que mantener el espíritu de la lucha y del cambio. Y tenemos un país que yo tuve la experiencia, que agradezco, de haber podido servir a Chile en el exterior también en los últimos años. Mirado desde afuera, bueno, Chile parece mucho mejor de lo que lo vemos. Y esa mirada desde afuera algo tiene de verdad. Así es. Y por tanto creo que tenemos las condiciones, pero lo que yo creo realmente que el esfuerzo tiene que ser un nuevo proyecto nacional, que tiene que ser construido entre todos, que no es refundacional. Mira, si las reformas de la Bachelet eran unas reformas bien tímidas, buenas, necesarias, a lo mejor mal planteadas, pero en cualquier país del mundo democrático, reformas muy tímidas. Y aquí inventaron, claro, algún señor tuvo la mala idea de usar esta imagen de la excavadora, que es una... Bueno, pero refundacional. Estábamos haciendo lo que cualquier país socialdemócrata mediano se hace. Entonces, sí, más serenidad pido yo en ese sentido, digamos, en el debate político,
y construir un proyecto nacional para estos nuevos temas que todavía yo no veo que esté construido. Así como antes tuvimos referentes claros de lo que el país quiere hacer, yo todavía no veo que hayan referentes de un proyecto nacional y liderazgos claros, y creo que esa es la tarea que hay que construir, y para eso sin duda este país tiene condiciones. Y si hay quienes la emprendan, yo creo que ahí voy a recuperar la parte de optimismo que me falta. Alejandro, ya estamos casi en el tiempo, la verdad, pero hace 30 años no había redes sociales, no había la tecnología que tenemos hoy día. Sin embargo, en estos 30 años se logró lo que usted mismo decía, se ha logrado hoy día, y una mirada positiva. ¿Es posible proyectar en este mundo tan difícil la inserción de un Chile justamente democrático y con esta visión de unidad en torno a objetivos comunes? Yo creo que el tema principal es una distinta mirada de cómo debemos hacer el desarrollo. Y este es un tema que vamos a trabajar con la Universidad de Talca a partir del próximo año. Yo creo que en esta fase compleja, con todos los cambios tecnológicos que tú decías, y la verdad es que el desarrollo hay que pensarlo desde el territorio, desde la gente, desde los talentos humanos que están distribuidos a lo largo de todo el territorio. Y no descansar tanto en una especie de Estado que se la sabe toda. El Estado sin duda tiene que ser el agente activador de las energías que un país tiene en su gente. Y estamos haciendo cosas o no estamos haciendo cosas, pero veamos dónde estamos hoy día. ¿Es la Universidad de Talca una universidad exclusiva donde llegan solo los estudiantes de los colegios privados del Opus Dei? ¿O es una universidad donde realmente se está acogiendo a todo talento potencial que hay en esta región? Gente campesina de origen muy modesto. Y esta universidad está ahí todos los días. Yo veo aquí a Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Nos conocimos ya hace años y recorrimos muchas veces en el terreno para ver cómo la gente vivía. Vayan ustedes a Peñalolén y vean lo que ahí está surgiendo, como una energía de gente que se pone de acuerdo. Ese es el país que necesitamos. Y el otro tema, esta queja permanente que tenemos, y justa y justificada, de un Estado un poco anticuado, ineficiente o insensible. La gran reforma que tenemos que hacer es el acceso al Estado, crear los incentivos, los mecanismos, para que sean incorporados al Estado con todos los mecanismos necesarios a la generación más joven que está en la tecnología y en la revolución digital, que no le gusta hacer las cosas burocráticamente, que es capaz de pensar en que uno tiene que ser flexible, ser capaz de articular a otros, cambiar de tarea de un día para otro. Ese es el país del futuro. Pero este país ha invertido mucho en educación durante décadas y la gente está ahí. Hay que hacerlo de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y esa es la segunda transición. Perfectamente, muy bien. Agradecemos a nuestros panelistas y ponemos fin. Fue un testimonio emotivo por momentos, la verdad. Y yo creo que la mirada hacia el futuro es precisamente lo que nos tiene que distinguir. Muchas gracias. Bien. Le brindamos un cariñoso aplauso a Alejandro Foxley, Jaime Asmuri y Catalina Parot, que integraron este primer conversatorio. Fueron moderados por el periodista José Manuel Álvarez. Vamos a tomarnos un breve receso. Volvemos en pocos minutos para continuar con la segunda parte final de este seminario, donde vamos a conocer las experiencias de las nuevas generaciones sobre el plebiscito de 1988. Ya regresamos.